Les damos la más cordial bienvenida a este sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogart Alfonso Verdiguel Vázquez y seré el moderador de esta mesa titulada Socioeconomía, Desigualdad, Pobreza y Seguridad Nutricional, que pertenece al programa de Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentarias. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. En primer lugar, nos acompaña la maestra Cecilia López Ramírez. Es antropóloga social y maestra en estudios interculturales. Sus investigaciones han desarrollado en torno a prácticas productivas en situaciones de pobreza, así como soberanía alimentaria desde la práctica de mujeres tzetzales en Chiapas. También nos acompaña la doctora María del Carmen Magallanes Méndez, quien es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán los avances del trabajo terminal. Pero antes de presentarlos, explicaré la dinámica que llevaremos. La dinámica será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez terminada la presentación, cada comentarista tendrá 10 minutos para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación deberá ser revisada y analizada con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la presentación de esta mesa con la estudiante Carla Stacy Revueltas, Amilpa, quien es estudiante de segundo semestre y nos presentará su trabajo titulado La Central de Abasto en el combate a la inseguridad alimentaria, caso Seda de la Ciudad de México. Adelante, Carla. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Un gusto poder estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es Carla Revueltas. Voy a presentar los avances de mi trabajo terminal, el cual lleva por nombre La Central de Abastos en el combate a la inseguridad alimentaria, caso Seda de la Ciudad de México. La Central de Abastos, una problemática o una solución a la inseguridad alimentaria. La Central de Abastos de la Ciudad de México abastece de alimentos a los habitantes de la ciudad y su periferia. Sin embargo, el mal manejo durante el transporte y almacenamiento de muchos productos genera un desperdicio diario de alimentos que, de ser gestionados de forma correcta, podrían disminuir la inseguridad alimentaria de pobladores que por falta de recursos se ven impedidos para mantener una dieta completa y balanceada. Para poder entender esta problemática es necesario precisar algunos conceptos. La seguridad alimentaria se entiende como el derecho de la población a acceder a alimentos inocuos, de calidad y de acuerdo a su cultura. Cuando un hogar tiene seguridad alimentaria, se ve reflejado en los alimentos que consume y su nivel de vida. Cuando esto no ocurre, se puede padecer hambre y desnutrición, por lo que se considera que estos hogares se encuentran en alguno de los niveles de inseguridad alimentaria. Los principales factores de la inseguridad alimentaria pueden ser el desempleo y o los ingresos insuficientes que no permiten a las familias no les permiten a las familias adquirir alimentos, dejándolos sin acceso y en la mayoría de los casos con los recursos justos para cubrir sus necesidades básicas. A raíz de la pandemia del COVID-19, a nivel mundial se vio afectada la alimentación. En México se acentuó la desigualdad económica, limitando el acceso a los alimentos, no solo por la falta de producción,
sino también por la falta de recursos económicos que dejó a los pobladores de zonas rurales y urbanas en un panorama de inseguridad alimentaria. El derecho a no sufrir hambre y malnutrición es un derecho fundamental. En nuestro país se establece en el artículo 123, fracción 4 de la Constitución mexicana, que el Estado tiene la obligación de satisfacer, en base al salario mínimo, el conjunto necesario de bienes y servicios para el trabajador y su familia. La Central de Abastos, Desperdicios y Recuperación de Alimentos. La Central de Abastos de la Ciudad de México cuenta con una extensión territorial de 327 hectáreas y en el cual alberga 122,000 toneladas de alimentos. Por esta razón, se considera uno de los mercados más grandes del mundo. Las personas que diariamente transitamos sus instalaciones nos vemos en muchos casos vinculados a la inseguridad alimentaria, por recursos económicos o por la falta de alimentos inocuos. La principal problemática es el desperdicio de alimentos, de los cuales en muchos casos se desechan en perfectas condiciones. En el año 2020 se conmemoró por primera vez el Día Internacional de Conciencia sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, donde se establecieron algunos datos para la Central de Abastos. Nos dicen que se desperdiciaron 561 toneladas de alimentos diariamente y de los cuales el 70% son comestibles. La organización realizó una encuesta que arrojó que la principal problemática es el manejo inadecuado de los productos frescos, por lo que su mayor reto es aprovechar las mermas para reducir y donar en lugar de desperdiciarlo, como se establece en la Ley de Donación Altruista, en su artículo 4, que dice: queda prohibido el desperdicio de alimentos aptos para el consumo humano cuando estos sean susceptibles de donación altruista. Por lo que es importante estudiar sus propuestas y programas implementados por la organización para corroborar que puede la Central de Abastos ayudar en la mitigación de la inseguridad alimentaria de la Ciudad de México. Algunos de estos programas ya implementados actualmente son los bancos de alimentos. Uno de ellos, Itacate, que es gestionado por la Central de Abastos y que en el primer semestre del 2021 recolectó 152 toneladas de alimentos que distribuyó a comedores sociales, con los que ayudó a proporcionar así 80,000 raciones de alimentos al día. También existen asociaciones como Alimento para Todos, que se encarga de recolectar y distribuir estos alimentos a las comunidades para combatir el hambre. Se han adoptado alternativas al desperdicio de alimentos. Sin embargo, aún existen problemáticas de transporte y almacenamiento de los productos, así como la sanidad de las instalaciones y la regulación de la venta de alimentos inocuos, a los cuales se les debe atender con mecanismos para mitigar estas problemáticas. Mi pregunta de investigación es: ¿qué mecanismos adicionales debe establecer la SEDA de la Ciudad de México para mejorar las condiciones de desperdicio de alimentos, inseguridad alimentaria y sanidad para los trabajadores y personas que la transitan? La hipótesis: la Central de Abastos debe robustecer sus mecanismos de gestión para disminuir las problemáticas de desperdicio de alimentos, inseguridad alimentaria y sanidad de quienes la transitan. Los objetivos: evaluar la efectividad de los mecanismos implementados por la SEDA para combatir el desperdicio de alimentos. Determinar el impacto que tiene el desperdicio de alimentos en la Central de Abastos de la Ciudad de México en el combate a la inseguridad alimentaria. Proponer mecanismos de combate que puedan ser implementados por la organización de la SEDA de la Ciudad de México y los locatarios para prevenir la generación de residuos y poder convertirlos en una alternativa a la inseguridad alimentaria. ¿Cómo voy a evaluar esto? Por medio de estos mecanismos, por medio de una metodología mixta que me va a permitir recabar información y datos expresados por organizaciones para dar un contexto cuantitativo a la investigación. A su vez, realizar entrevistas que permitan conocer las problemáticas y generar propuestas para mitigar el desperdicio de alimentos en la Central de Abastos. La finalidad de este trabajo es investigar los resultados de las acciones implementadas hasta el momento.
Algunas de las limitantes son la disponibilidad de información y la falta de difusión de los mecanismos implementados. La problemática planteada en este trabajo de investigación es conocida por el investigador de manera vivencial, por lo que no solo se pretende seleccionar locatarios, sino también personas que se ven beneficiados con estos programas de donación de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Agradecemos tu participación. Ahora comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, le damos la palabra a la maestra Cecilia López Ramírez. Adelante, maestra. Hola, muchas gracias. Bueno, no quiero dejar de agradecer a la Universidad Rosario Castellanos y sobre todo a los alumnos que hoy presentan sus trabajos por permitirme conocerlos y comentarlos. Voy a tratar de ser breve y que los comentarios sean productivos. Carla, me pareció un trabajo muy interesante. Me parece que pone énfasis en problemáticas reales que vivimos no solamente como Ciudad de México, sino como país y como un elemento del mundo. Entonces creo que el trabajo tiene pertinencia por la importancia que radican los alimentos. El título que nos propones, la Central de Abastos en el combate de la inseguridad alimentaria, me parece que pone el foco en un lugar distinto de lo que nos ofrece el texto. Quiero explicarme. El texto nos habla del manejo de los residuos y de las prácticas que ha hecho la central de abastos. Así que yo buscaría tal vez algo que refleje mucho más en el título lo que nos estás ofreciendo en el cuerpo del texto. A mí me pasó que comencé a trabajar con términos que ofrece la FAO, como los que tú utilizas ahora, como seguridad alimentaria, pero me gustaría que tú también los cuestionaras, que cuestionaras lo que nos ofrecen y cómo tú contrastas esa definición con la realidad que tú encuentras. Si bien hablar de seguridad alimentaria nos habla como del derecho de las personas para acceder a alimentos inocuos, de calidad, adecuados a su cultura, ahí están. Los alimentos ahí están listos para comprarse. Me gustaría que problematizaras que en medio de ese acceso, como tú lo señalas, hay un sistema económico que es el que impide o el que determina a qué alimentos se puede acceder. Tú lo señalas en un inicio, donde hay que puede problematizar, bueno, la ausencia de trabajo, etc. Entonces, me gustaría que lo problematizaras más desde un enfoque económico. Y también dices que la producción de alimentos de forma acelerada dependerá de la demanda, pero puede provocar una modificación en estos casos o en otros artículos. Me pregunto si tú observas que esa puede ser la única afectación, porque esto es lo que dice la FAO, pero ¿qué hay en medio? La demanda o la obtención de más alimentos no solamente se acelera a través de la demanda, sino de un sistema productivo al que se le exigen, pues eso, una mayor producción, pero ¿qué tiene que suceder para que haya esa mayor producción? Se agota la tierra, se utilizan fertilizantes o se utilizan elementos para forzar o incentivar esa mayor producción. Entonces, ¿podrías enfatizar en eso? Que no es solamente la única afectación, sino que hay otras. Y quizá de esas no da cuenta la FAO, pero que tú puedes abordar en tu investigación. También mencionabas que los cambios de precios se ven reflejados en las tendencias de consumo de los individuos, ya que suelen optar por alimentos procesados, altos en grasa, en grasa. ¿Optan por qué razón? Me pregunto si tú lo cuestionas en la investigación. Si es un problema de alto costo, ¿aún siguen en posibilidad de elegir las personas? Porque ahí creo que estarían determinados por su
su capacidad adquisitiva, más que ser libres de elegir. Por otra parte, en tus objetivos, ¿cuáles son los mecanismos implementados? ¿A qué responden? ¿Cómo surgen? ¿En qué consisten los mecanismos implementados por la Central de Abastos para combatir el desperdicio de los alimentos? ¿Cómo surgieron? ¿En qué consisten? ¿En alianzas con estas dos organizaciones? Te lo pregunto. Bueno, para que lo vayas resolviendo tal vez. Y dices que, bueno, también otro objetivo es determinar el impacto que tiene el desperdicio de alimentos en la Central de Abastos. Hay algunos estudios que documentan en porcentajes el desperdicio de alimentos en el mundo, incluso, bueno, por continente, por país. Y yo creo que este estudio que tú nos propones puede dar cuenta de una escala en este lugar de estudio, con datos de primera mano que nos digan en dónde se sitúa la Central de Abastos de la Ciudad de México en porcentaje de desperdicio. Por ejemplo, creo que se podría hacer datos relevantes para conocer y que puede ofrecernos tu investigación. Al final de tu trabajo nos dices que la finalidad de este trabajo es investigar los resultados de las acciones implementadas hasta el momento. Una de las limitantes será la disponibilidad de información y el desconocimiento por parte de encuestados de los mecanismos implementados al momento. Me parece que este apartado que tú nos pones hasta el final, los resultados de este apartado serán tus hallazgos y tendrás que problematizarlos. Yo lo que me pregunto, o las dudas que me deja tu trabajo, es si tú conoces otras estrategias o prácticas que sucedan en la Central de Abastos, porque hay un montón, creo, de relaciones que establecen entre comerciantes, entre pepenadores incluso, que proponen, bueno, lo que hacen es ir pepenar en algunos horarios muy definidos, casi de madrugada, recolectar las mejores verduras, las mejores frutas y ofrecerlas en mercados locales a menor costo. Estas son prácticas y son estrategias frente a ese sistema económico. Por supuesto, no son organizaciones como las que tú nos refieres, pero en estas prácticas creo que también hay relaciones muy fuertes de reciprocidad y de una intención por que los alimentos no se desperdicien, que todavía sean comercializados. El objetivo, bueno, de los comerciantes no solamente es la seguridad alimentaria, por supuesto. Hay otros motivadores, como solventar ventas, obtener recursos, aunque sean estos pocos o limitados, de alimentos que todavía pueden tener un precio. Por ejemplo, en el mercado del canal de Apatlaco hay muchas mujeres, particularmente mujeres, que venden estos productos que le llaman magullados o apachurraditos, que pueden tener como ya un grado de deterioro, pero que si ellas limpian, todavía se pueden vender y son alimentos de bajo costo. ¿Qué pasa con estas estrategias? Funcionan para llevar a seguridad alimentaria, para contrarrestar ese sistema económico que limita la posibilidad de elegir alimentos. Eso es todo. Me pareció muy pertinente tu trabajo, dónde te sitúas. Creo que puedes realizar algunas entrevistas y observación en estos sitios de recolección. Preguntarle a dónde los llevan, ¿los comercian o los consumen? Porque esa también es otra vertiente. Pueden no ser para venta, sino para consumo propio. Gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, damos la palabra a la doctora María del Carmen Magallanes Méndez. Adelante, doctora. Gracias, maestro. Hola, Carla. Mira, a mí me llamó mucho la atención tu título, ¿sí? La Central de Abastos en el combate, en la investigación, en la inseguridad alimentaria. ¿Sí? Bueno, sigue. Yo le encuentro algunas
pocas debilidades. Es un tema muy interesante, Carla, y bueno, pues todo el mundo hacemos siempre adecuaciones, pero para mi gusto, de acuerdo a mi percepción, te falta acotar mucho más y dar mayor justificación en las aseveraciones que haces. Por ejemplo, dices que a raíz del COVID-19 se acrecentó la inseguridad alimentaria. Sí, bueno, no, perdón, se acrecentó la desigualdad económica en México. Sí, con base en que lo dicen. Entonces, yo creo que aquí debes de meter estadísticas para tú poder decir, o sea, sí, aquí tengo las pruebas de que se acentuó la desigualdad económica. Sí, porque recuerda que nos ha dado Coneval, que es la encargada de dar estos datos de la política social, que salieron más de 5 millones de la pobreza extrema. Entonces tú tienes que buscar las estadísticas que vayan con estas aseveraciones que estás haciendo, porque yo, si ya fuera tu tesis, te diría con base en qué hace esto. O sea, nunca debemos de decir, se acentuó, sí, de cuánto estás hablando, ¿sí? Y en qué partes, en toda la República, o nada más vas a ocupar Iztapalapa o la Ciudad de México. Entonces tienes que ir de más a menos, pero tener bien justificada las aseveraciones que haces en cuanto a la desigualdad económica que estás aseverando que se incrementó a partir de la pandemia. ¿Sí? ¿Cómo estaba antes y por qué dices que se acentuó? Y si a estas alturas, al 2024, pues no se ha subsanado alguna de esas debilidades. Entonces hay muchísima información con respecto a eso de Coneval y del INEGI, pero datos muy recientes. Dice también que por la falta de producción, sino también por la falta de recursos económicos. Aquí existen algunos autores muy especializados, el doctor Rarayán, que no tiene mucho, que precisamente murió en la pandemia, una de las gentes, premio mundial de la alimentación, hindú, nacionalizado mexicano. Entonces lo puedes buscar y ahí él te da mucha armas para tú poder decir que sí, muchas veces existen los alimentos, pero no se pueden comprar por falta de dinero, pero no nada más que lo digas así como que se te ocurrió, sino tenerlo bien justificado, porque es una investigación para obtener un grado. Entonces, dice que dejó a los pobladores de zonas rurales y urbanas en un panorama de inseguridad alimentaria. ¿En qué regiones? No creo que, por ejemplo, en la colonia Benito Juárez, no se llama así la alcaldía de Benito Juárez o San Pedro Garza, en Monterrey, etcétera, Metepec, aquí que lo tengo muy cerquita, que está en la 9ª posición de índice de marginación, mejor de calidad humana. Entonces, tú tienes que tener bien justificadas esas aseveraciones que haces, y mira cuántas te dije en un solo párrafo, y dices, estás hablando de Iztapalapa, y luego nos hablas de zonas rurales y zonas urbanas. Entonces, o de la Ciudad de México, también tenías que acotar cuáles son las zonas rurales que tú crees que son rurales, porque recuerda que el INEGI nos dice que más de 2.500 habitantes se considera zona urbana. Entonces sí tienes que aclarar esos términos. Carla, por favor, porque, bueno, si quieres, y lo ves con tu asesor. Luego ya nos dice sobre la creciente urbanización afecta a los sistemas alimentarios, ¿sí? No sé de dónde sacaste también toda esa información, no sé si estás hablando de la Ciudad de México o de toda la República Mexicana. Debes de contextualizar, Carla, porque bueno, nos estás hablando de la central de abastos y luego ya como que te extiendes a otras, como que andas medio perdida, todavía tienes que acotar mucho más tu posible investigación. Y aquí, como dijo la maestra, consultan mucho a la FAO, y para mi gusto está bien, ¿sí? Pero también tenemos normatividad mexicana, con respecto a la alimentación. O sea, tienes que poner, si pones a la FAO, también tienes que poner a nuestra normatividad mexicana, qué quiere decir con inseguridad alimentaria. Incluso ya México le aumentó otro término, que nos lo da a conocer Coneval. Entonces también tú tienes que utilizar mucho a Coneval y sus estadísticas, cuánta desigualdad, cuánta pobreza, cuánta inseguridad alimentaria tenemos, porque ahí nos las dice, Coneval nos está diciendo
cuántos millones y por estado, etcétera, o cientos o miles por estado de la República Mexicana. Entonces te falta consultar algunas estadísticas. Y luego también nos aseveras acá que los cambios de los precios se ven reflejados en las tendencias de consumo de los individuos. ¿Quién lo dice, Carla? Acuérdate que en una investigación no tenemos que hablar nada más de nuestro ronco pecho, sino irlo diciendo de acuerdo a no sé quién, dijo que los precios se ven reflejados en las tendencias de consumo. Esto lo tiene muy documentado el INEGI, ¿sí? Y que se deben optar por alimentos procesados de altos en grasa. ¿Quién te lo dice? Porque de acuerdo al último censo que hace el INEGI sobre estos asuntos, como que yo hasta misma me quedé sorprendida porque cambió, o sea, estamos comiendo mucho más frutas y verduras. Entonces tienes que consultar que no nada más utilices así aseveraciones sin que digas quién lo dijo. No creo que la haya dicho la FAO, creo que la FAO dijo lo último. Sí dice que generando una modificación a su dieta y balanceándola. ¿Quién dijo? ¿Y a dónde te refieres? Porque de acuerdo al INEGI ya no se nota esto. En la actualidad la malnutrición, ¿de cuántos? ¿Y qué es malnutrición? Si no mal recuerdo, la Cámara de Diputados de hace como 3 años sacó un documento sobre esto, que es la malnutrición. Después tú me das unos datos. Sí, pues tú creo que sí, que utiliza en salud. ¿Sí? Ahí en salud también nos trae mucho término y nos dice que es malnutrición y sí es cierto que la gente come carbohidratos, muchos carbohidratos y pues tenemos sobrepeso. Entonces como que sí te falta ir justificando mucho más, Carla, por favor. Es un tema muy interesante, de gran relevancia, como dijo la antropóloga, pero como que sí le tienes que ir dando más precisión. Aquí, mira, desde donde utilizas lo de la salud como sobrepeso y obesidad, aquí también tenemos estadísticas mexicanas, ¿sí? Que cada 2 años nos hace la encuesta de salud y nos da ahí datos de niños, de grupos etarios, y nos está diciendo pues, a todos estos referentes a todos estos términos. Entonces, que no nada más me utilices a la FAO, sino también tienes que concretar en México, porque tú estás hablando de la Ciudad de México, y tenemos muchas fuentes de información actualizadas donde puedes sacar todo este tipo de información. ¿Para qué? Para justificar y plantear bien tu investigación que estás pretendiendo realizar. Y bueno, yo sí te recomendaría que no te metieras en que si utilizas, si hay más demanda tienes que cultivar más, que el agotamiento de suelos, etcétera. No te metas ya en asuntos que no vamos a poder defender a la hora de una disertación, ¿sí? Porque bueno, ahí tendríamos mucho más amplitud de discusión. Entonces yo, por mi parte, es lo que te recomendaría, que justificaras bien, Carla, todas estas aseveraciones que tú has hecho y concretar bien tus objetivos, ¿sí? Que dice evaluar la efectividad, determinar el impacto. Acuérdate que impacto es una palabra con varias connotaciones, entonces tienes que ver ahí cómo vas a manejar el impacto, que tiene el desperdicio de alimentos, etcétera. O sea, yo digo que te acotes más a tu pregunta de investigación, tu hipótesis, etcétera, y que te acotes mucho más. ¿Sí? Y luego me cambias la finalidad de este trabajo, es investigar los resultados de las acciones implementadas hasta el momento. ¿Sí? Ponlos en el lugar que les corresponde, porque ya lo pones hasta abajo de la metodología, mi estimadísima Carla. Entonces, está muy bien tu tema, vas bien, sí, pero pues sí te falta un poquito más de investigación, Carla, ¿sí? Te digo que hay muchísima información con respecto a tu tema, principalmente Coneval. Tú para poder justificar lo primero que dices, ahí está Coneval, que nos da una amplia información de todos los aspectos, incluso hasta las zonas donde tenemos más marginalidad, donde hay pobreza, porque la línea es de pobreza. La línea, si no mal recuerdo, es de socioeconómica, desigualdad, pobreza y seguridad nutricional. Entonces, pues tienes que ver la dependencia gubernamental que nos habla de pobreza, que es Coneval e INEGI. INEGI también en OE
¿sí? En sus encuestas que hace, que yo las utilizo muchísimo, también trae una información riquísima, riquísima, Carla, que ya no la tenemos que hacer, sino ahí está para que justifiques tu trabajo, ¿eh? Pero bueno, es un tema muy padre, pero sí tendrías que decir por qué lo estás haciendo. Recuerda que una investigación surge de un problema y tendrías que decir por qué lo estás haciendo, porque tenemos tanto pobre, tanta desigualdad, estos tienen carencia en alimentación que no los da el Coneval, etcétera. Entonces, si Doctora, tienes, su tiempo se agotó, ya, disculpe. gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Ahora continuamos con la alumna Blanca Hilda Montoya Abarca. Ella es estudiante de segundo semestre y nos presentará su trabajo titulado Determinantes en la decisión del menú familiar para una alimentación saludable y sostenible en la zona sur de la Ciudad de México. Adelante, Blanca. Muy buenas tardes. Estimados compañeros, coordinador y distinguidas comentaristas. Me presento ante ustedes, su servidora Blanca Montoya, nutrióloga y apasionada por la alimentación. Hoy tengo el gusto de saludarles y el honor de presentar este tema de trabajo terminal, determinantes en la decisión del menú familiar para una alimentación saludable y sostenible en la zona sur de la Ciudad de México. ¿Corrió la presentación, disculpe? Sí, sí la vemos. Sí, ¿pasó a la siguiente diapositiva? No, está como toda, se ven todos los spreads. Seguimos en la primera En página. la primera. Voy a dejar de compartir, es que ya me había pasado una vez y se me Ok, olvidó. sí. Voy a otra vez a compartir. Espero que ahora sí corra. Bueno, retomando la presentación, yo creo que alguno de ustedes ha escuchado a alguien decir esta frase muy, muy recurrente: ¿qué haré de comer hoy? O a lo mejor nosotros mismos lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero se han preguntado por qué es tan familiar esta pregunta, por qué es tan continuamente escuchada. Pues si se repite tanto, es porque no es sencilla la respuesta. Así parezca algo muy cotidiano, en esta decisión, en esta simple decisión diaria, influyen muchos factores determinantes y son tan variados que producen menús igualmente diferentes como respuesta. ¿Ahora sí corrió? Sí. Gracias, perdón. Y pues de aquí surge la idea de que si la familia es origen de buenos o malos hábitos de alimentación que más tarde pueden resultar en una buena o deteriorada salud, pues entonces debemos de intervenir en el origen o causa de esos problemas, buscando apoyar la mejoría de la alimentación familiar. Y pues es así que partimos de que la seguridad alimentaria y nutricional
está directamente relacionada a la alimentación o al menú, a la alimentación del hogar, pues, o familiar. Y se ve afectado cuando tomamos decisiones al azar, porque algunas veces terminamos preparando cualquier cosa, por flojera pensar, porque no tenemos ese recurso de capacidad, habilidad para podernos guiar. Y pues obvio que no siempre terminamos aplicando las recomendaciones de un menú saludable y pues mucho menos sostenible. A pesar de que hay guías, recomendaciones, hablábamos de normas hace un momento, también leyes y demás, pues todavía falta algo que sea específico, que toque el nivel familiar, el nivel hogar, porque es complejo. Hay una gran variedad de gustos y circunstancias en cada familia, pero pues sin lugar a dudas, esta buena o mala alimentación, repito, va a repercutir en la salud presente y futura de las poblaciones. Y pues es importante que nosotros intervengamos a nivel familiar para beneficiar a un buen número de individuos, porque recordemos que la familia transmite cultura. Entonces, si yo toco a un integrante de esa familia, puedo ayudar. Y pues definitivamente hay muchos determinantes que influyen en la seguridad alimentaria del hogar, pues así como en la elección del menú. Y pues he elegido algunas variantes, como el tiempo que utilizamos para preparar los alimentos, los conocimientos que tengamos, sin olvidar pues las limitaciones de presupuesto o las motivaciones propias del encargado de cocina o de cada familia, que por tradición recae en las amas de casa, pero no quiero encasillarme. Hay también jóvenes integrantes de la familia que ya se hacen cargo de elaborar la comida diaria, o los mismos padres de familia. Así que yo considero que es urgente y necesario materializar o cristalizar todas esas recomendaciones que andan ahí volando por tanta legislación y por tantas cosas a otros niveles, a la mesa de cada familia, que es lo que finalmente palpamos, lo que es pues visible día con día. Así que mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera una guía de menú familiar asequible, práctica y basada en las necesidades locales contribuye a una alimentación saludable y sostenible? Y pues esta pregunta pues se debe de responder apoyada pues en un marco de la situación del estado de nutrición de la población de la Ciudad de México, que es donde estamos haciendo nuestras investigaciones, y pues para lo cual pues tenemos que saber que a nivel global o mundial ya se identificó una doble carga de enfermedad, donde no es raro encontrar desnutrición y obesidad coexistiendo en un mismo, vamos a lo que estamos hablando, en un mismo hogar. Así que en la Ciudad de México, lo más preocupante, aparte de que puede haber desnutrición, principalmente por micronutrimentos, podemos ver a una persona con un peso, una talla adecuada, pero con una deficiencia de vitaminas y minerales. Y bueno, pero lo que es visible es el sobrepeso y obesidad, que en la Ciudad de México es de un alarmante 76, casi 76%, en un promedio entre pues, hombres y mujeres, según las encuestas. Así que se busca un enfoque
en la seguridad alimentaria en el hogar, donde se nos recomiendan intervenciones comunitarias en un ámbito local y con un uso de enfoque participativo. Bueno, estudiando la diversidad de factores que influyen, que ya no los puse ahí porque son innumerables, pero bueno, ya les comenté los cuales creo de mayor preponderancia, los que pueden ayudar para desarrollar una guía de menú, claro que apoyándose en las nuevas guías alimentarias que se han publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública, donde se recomienda la alimentación saludable y sostenible, ahí se me fue, y que retoman de manera importante los objetivos de desarrollo sostenible, valga la redundancia. Para esto, para llevar a cabo una investigación o ejecutar esa investigación que nos arrojaría un procedimiento para apoyar esas buenas decisiones en el menú, pues me voy a ubicar en la alcaldía Milpalta, donde tenemos pueblos originarios y también hay una modernidad que nos invade. Específicamente en el pueblo de San Salvador Cuauhtémoc, donde es posible incluso incidir en un rescate y fomento de la autosuficiencia en cierto grado. Todavía hay espacio para el cultivo, para poder retomar todos los aspectos que pudieran apoyar a esta alimentación sostenible. El tipo de investigación o el diseño de la investigación estará dado por una acción participativa. El objetivo será proponer alternativas de menú familiar con el apoyo de guías adaptables a las diversas necesidades para colaborar a una alimentación saludable y sostenible y preservar la seguridad alimentaria y nutricional de la zona, con los objetivos específicos de primeramente indagar las características de alimentación de la zona por medio de talleres participativos. Después, categorizar los factores familiares determinantes en la decisión de los menús con la información obtenida en esas entrevistas. Blanca, ya se agotó el tiempo, una disculpa. Ay, es que no vi el anuncio, perdón. No te preocupes. Muchas gracias por tu presentación. Sí, gracias. Continuamos con la retroalimentación. En primer lugar, con la maestra Cecilia López Ramírez. Adelante, maestra. Gracias. Blanca, tengo muchas observaciones muy puntuales, pero de manera general, el título me pareció un poco enredado con el contenido que nos ofreces. Me parece que no necesariamente refleja esto. Y creo que a veces cometemos como un error en la investigación, que es comenzar por aseverar muchísimas cosas. Es decir, como si ya comprendiéramos la realidad y solamente tenemos que dar respuestas, como si ya supiéramos qué es lo que necesita la población de estudio. En el cuerpo del texto, leyendo de manera general, me parece que tú lo tienes resuelto. Hasta podría decir que no parece como una investigación que esté buscando hallazgos, no está buscando responder preguntas, sino como que tú ya las tienes como muy claras y le estás diciendo que tienen una mala nutrición, que tienen una mala alimentación y que les vas a hacer propuestas para eso. Entonces voy a ir hacia los apartados para ser un poco más clara con esto. Dices que la situación del estado nutricional de la población mexicana es alarmante, pero eso a veces suena, como decía la doctora, como una afirmación que solo proviene de nuestro juicio. Y recuerda que lo que nos separa, haciendo investigación social de estas afirmaciones, lo que nos separa del juicio de valores, justamente hacer investigación, llegar a la realidad, hacerle preguntas, contrastarlas con los datos, pero siempre estar con la realidad cuestionándole qué problema observamos y qué le queremos preguntar para dar cuenta de la investigación. O sea, ¿qué le queremos preguntar a la realidad?
También encuentro varias afirmaciones como inicio, pero tampoco van acompañadas de fuentes. ¿Quién refiere que es inadecuado? ¿Y por qué lo refiere? ¿Por qué se considera inadecuado? ¿En qué consiste? Yo le pregunto a la investigación, ¿en qué consiste una alimentación inadecuada? Por ejemplo, dices que el objetivo de la presente investigación es proponer una alternativa al menú familiar, pero te pasas un montón de puntos. Creo que antes de proponer una alternativa, tendríamos que conocer ese menú familiar y por qué es, bueno, documentarlo, y por qué es un problema y por qué hay la necesidad de adecuarlo con una guía adaptable a las diversas necesidades. Eso para mí fue un poco, sí, me parece que este apartado sería lo último. Es decir, cuando ya diste cuenta del problema, cuando ya viste los elementos que le componen y en las consideraciones finales podrías decir, bueno, hay propuestas, hay alternativas, pero eso es como un elemento final. Nos dices que es importante iniciar por describir una alimentación sostenible. Bueno, entonces también sería necesario describir una alimentación inadecuada, ¿no? Como lo dices. Dices que nos hablas de los beneficios de una alimentación sostenible. Yo por supuesto que creo que tienes la razón, pero en la investigación hay que demostrarlo. Dices que debe ser aceptable, asequible, que es segura desde el punto de vista cultural. ¿De cuál cultura? O sea, me refiero a qué grupo cultural. Entonces, eso para mí es una pregunta. Este estudio se desarrolla en un pueblo de Milpa Alta, pero tampoco nos justificas por qué lo realizas ahí. Muchas de las preguntas que tratamos, bueno, que le hacemos a la realidad, también tendrá que ver con justificar por qué lo hacemos o por qué este estudio lo realizamos en este lugar. ¿Qué es lo que este lugar tiene por decir con respecto a la alimentación? Hablar de un cambio en la alimentación de Milpa Alta, del pueblo de Milpa Alta, por supuesto, lo ha habido, pero también hay información al respecto y creo que esto pasa, estos datos, por ejemplo, no son reflejados en las afirmaciones. Nos dices que hay un sistema de alimentación en Milpa Alta autosuficiente con prácticas sustentables y que está en extinción. ¿Quién lo dice que está en extinción? ¿Qué datos soportan esta afirmación que haces? Por supuesto, abordas la ineficacia de políticas públicas, pero tampoco nos narras cuáles son esas. En la metodología nos dices que es un estudio descriptivo, observacional, participativo. Y nos acabas de decir que proviene de la investigación-acción. La investigación-acción se pregunta cosas primero yendo a la localidad o a la realidad y le pregunta ahí qué necesita investigar, cuáles son los problemas, y de ahí parte. Y para que sea participativo, pues no solamente tienen que ser personas que respondan preguntas, ¿no? Eso no lo hace un estudio participativo. Si es un estudio participativo es porque las personas o hay otros grupos participando de elaborar la ruta de la investigación. Eso sí lo hace participativo. Eso, en general me falta, creo que le des una estructura más ordenada a la investigación. Creo que te haces preguntas importantes, pero creo que hay que plantear primero qué observas en la realidad que te parece un problema. ¿Cuál es el conflicto? Problematizarlo, documentando. Por ejemplo, datos de Milpa Alta, creo que no encontré. Justificar por qué lo haces ahí. Yo creo que eso que propones de hacer un taller, de participar de este taller, creo que te daría
un montón de información de qué es lo que puedes hacer, cuáles son las necesidades alimentarias. Vas a encontrar, por supuesto, que hay una transformación en la alimentación, pero si vas a ir primero a la realidad a preguntar, creo que podrías reestructurar en un mejor orden la investigación. Tengo algunos comentarios muy puntuales que elaboré en un texto, me gustaría enviártelo, te lo voy a enviar a tu correo. Y si de alguna manera lo quieres dialogar, lo podemos hacer a través de correo electrónico. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias por su retroalimentación, maestra. Ahora le damos la palabra a la doctora María del Carmen Magallanes Méndez. Adelante, doctora. Gracias, maestro. Hilda, buenas tardes. Mira, bueno, eres nutrióloga y tú sabes mucho más del tema, pero coincido mucho con la maestra Cecilia, ¿eh? A mí el título me gustó, ¿sí? Me gustó, bueno, ahorita ya entendí porque dijiste soy nutrióloga, pero pues sí te falta acotar muchísimo. Como dijo la maestra, tienes que justificar, nos revuelven, es que no traen muy bien todavía puntualizado su problema, para mi gusto, Hilda. Mira, nos estás hablando de, de un platillo que lo vas a llevar a cabo en el pueblo de San Salvador Cuauhtémoc. En el otro párrafo dices Milpalta, cuando no es uno de la Ciudad de México, no sabes si pertenece a la misma demarcación, ¿eh? Entonces, acuérdate que una investigación es para mucha gente, no nada más para el que lo hace, ¿eh? Y tu asesor, que a lo mejor conocen, pero cuando uno no conoce, dice, ya me está hablando de dos territorios diferentes, ¿no? Entonces, si hay que acotar, no sé, San Salvador Cuauhtémoc o Milpalta pertenece a la Ciudad de México, porque arriba dices del sur de la Ciudad de México, no estás hablando de toda la Ciudad de México, nada más de una partecita, estás diciendo del sur, estás aclarando bien. Entonces, decir en tu introducción o presentación, ahí nuestro estudio va a estar en Milpalta, un pueblo de San Salvador Cuauhtémoc que pertenece a tal, etcétera, que está constituido por tanta población, tanto joven, todos los grupos etarios, ¿no? Y ahí inmediatamente decir lo que estás afirmando arriba, de que tienen obesidad y sobrepeso de esas poblaciones, ¿eh? Porque no de toda la Ciudad de México, porque tú nada más estás diciendo, acotando el sur y nos estás dando nombres aquí. O sea, ahí cuántos, o sea, porque ahí está el problema, de acuerdo a ti, porque ahí vas a llevar a cabo, te estás planteando resolver que no comen bien. Entonces, pues eso primero. Y decir, ahí sí está el problema, que son a cuántos obesos y cuántos sobrepeso. Yo estoy de acuerdo contigo que de ahí se derivan muchísimas enfermedades, pero lo tenemos que justificar y decir de esos pueblitos que estás mencionando o ciudades, no sé, decir de cuántos, ¿eh? Y si te vas por grupo etario, es para la población en general, porque no puedes decirnos a los adultos que tenemos que comer lo mismo que un niño, etcétera. Tú sabes mejor porque eres la nutrióloga, ¿sí? Entonces, primero, eso, o sea, falta acotar muchísimo. Nos dices que yo siento que tú, bueno, y además en salud, pues nos está dando una muy de antes de la pandemia, o sea, ya ha habido más encuestas de salud, mi estimadísima Hilda. Entonces, bueno, tener datos mucho más recientes, ¿sí? Porque te están estudiando, entonces tener los datos muy, muy recientes, ¿eh? Porque ya 2018 fue antes de la pandemia, ya estamos bastante alejaditos, y si no tuviéramos datos es válido, pero están estas encuestas que están haciendo, incluso ahorita están llevándose a cabo la En Salud 2024, entonces tener los datos más recientes de lo que se pueda. Y yo estoy como la maestra, no sé qué vas a hacer. Dice, el objetivo de la presente investigación es proponer alternativas de menú familiar con el apoyo de guías adaptables a diversas necesidades. Sí, y luego nos estás diciendo que quieres también dar, no sé, como alternativas de que coman una alimentación sostenible. Más dicho, no que coman, sino que ingresen a la alimentación sostenible. Entonces, tú tienes que estar dando alternativas para alimentación sostenible. Aquí nos dan la definición de alimentación sostenible de acuerdo a
a la FAO, ¿sí? 2019, pero entonces tú también tendrías que estar diciendo para ti y para México que es la alimentación sostenible, porque además después mencionas a los ODS, a la Agenda 2030. ¿Cuáles ODS entrarían en tu investigación? No sé, en la pobreza, el ODS 1, el cero hambre, que es el ODS 2. Entonces, tú los mencionaste, pero aquí no, en tu investigación no los veo mencionados por ningún lado. Entonces, como que sí te falta acotar mucho más y ya sabiendo bien lo que quieres, ya te irías rápido, porque tú eres especialista en los menús, pero ¿de qué territorio y de qué población? Y bueno, que ya vais acotando mucho más. Yo lo veo muy interesante, porque si te vuelvo a repetir, pues es uno de los grandes problemas que tenemos, pero pues aquí misma tú estás diciendo que en San Salvador Cuauhtémoc caminan mucho, entonces de la gente camina mucho, no creo que haya sobrepeso o obesidad, Hilda, porque tú misma estás diciendo que San Salvador Cuauhtémoc, donde la distancia a la escuela o trabajo y las largas jornadas laborales complica realizar la comida cotidiana, lo está diciendo de la larga distancia. Ah, bueno, pues sí, no, aquí me equivoqué yo, porque capaz de que se van en coche o en autobús. Sí, entonces está, ahí sí das el autor, pero bueno, entonces yo creo que sí es necesario que retomes esto que estamos diciendo y decir de dónde también estás, ¿por qué quisiste utilizar, bueno, no utilizar, sino concretarte en esa demarcación? A lo mejor porque vives ahí, etcétera, pero te falta. Y luego aquí dices que este sistema alimentario lo componen la milpa, y te saltas después, es que nos están presentando trabajos como con puros párrafos, porque se saltan de una idea a otra. Después de hablar de San Salvador Cuauhtémoc, nos hablas de Milpalta y nos hablas de las milpas, etcétera, y nos dejas, dice, así como producción de pequeñas especies de granja doméstica, entre otros alimentos. Y que aquí te estás refiriendo a la alimentación sostenible, o qué, ¿sí? Entonces, bueno, como que sí te falta, pero si me sigues, pues yo pienso que sí sería buena sugerencia, Hilda. O sea, esto que te estamos diciendo no es para desanimarlos, sino nada más para darles algunas percepciones de acuerdo a nosotros, ¿eh? Sí, y por mi parte, bueno, pues es todo. Antes de que me callen. Muchas gracias, doctora. Agradecemos sus comentarios y continuamos con el siguiente alumno, Roberto Mendoza Villegas, quien es estudiante del segundo semestre y nos presentará su trabajo titulado Análisis de los factores que guiaron las acciones realizadas por el gobierno capitalino en la central de abastos de la Ciudad de México frente a la pandemia COVID-19. Adelante, Roberto. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, soy alumno de la maestría de Seguridad y Soberanía Alimentaria. La línea de investigación es de políticas públicas internacionales, nacionales y su aplicación y pertinencia en diferentes contextos. El título de la investigación se ha ido ajustando de tal manera que sea un poco más concreto y por lo tanto se está planteando como título el gobierno de la Ciudad de México frente a la pandemia de COVID-19 en la central de abastos. Es importante señalar un referente contextual del por qué el interés de la central de abastos en la pandemia, y hay unas cifras que nos arroja el Servicio de Información Agroalimentaria, en donde señala que la SEDA se distribuye el 35% de los alimentos del país, y en términos específicos para la Ciudad de México llega al 80% el consumo que se hace en la población capitalina, parte de la propia central de abastos. Es decir, la central de abastos es un actor, pues es una parte fundamental del sistema alimentario capitalino y tiene mucho peso a nivel nacional, lo que implica que es un objeto de estudio en referencia a nuestra maestría de importante índole.
Otro dato contextual es que en la central de abastos trabajan alrededor diariamente, bueno, más bien acuden diariamente alrededor de 350,000 personas, es decir, entre propios trabajadores, comerciantes, consumidores, el personal administrativo y demás. El volumen diario que se concentra en este espacio del oriente de la ciudad es bastante amplio. Y en referencia directamente al tema de la pandemia, hubo un momento en el que la propia ciudad se volvió un centro de alto contagio. Ustedes recordarán que la central de abastos destacó porque era un foco rojo y se tomó por parte de las autoridades la decisión de considerarlo como una zona de alto riesgo. Este referente contextual nos sirve como para preguntarnos qué pasó en la central de abastos durante la pandemia, qué acciones se tomaron y sobre todo, ¿por qué se tomaron esas acciones? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Cuáles fueron los planteamientos que tomaron las autoridades del gobierno capitalino en esta microciudad comercial de alimentos que es la central de abastos? También es importante señalar como parte del referente contextual es que la figura jurídica de la central de abastos es peculiar, porque si bien es cierto que está operada por privados, también tiene una participación pública en relación a la coordinación de la propia administración de los servicios que se tiene. Y este gobierno que entraba y que le tocó la pandemia, había hecho una inversión, estaba ejecutando proyectos dentro de la central de abastos como un reencapetamiento, como cambio de drenaje, como el inicio de la instalación de una planta solar. Es decir, las autoridades del gobierno capitalino ya tenían una política pública destinada a atender la propia central de abastos, y es en ese momento, en este contexto, cuando surge la pandemia y la central se vuelve un foco rojo y sobre todo un foco de atención para la operación del sistema y continuidad del sistema alimentario, que de no hacerlo podría haber implicado una crisis mayor, además de la sanitaria. La pregunta de investigación es: ¿qué factores determinaron las acciones desarrolladas por el gobierno capitalino en la central de abastos de la Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19? Entendiendo que cuando hablamos de pandemia estamos hablando de un fenómeno no lineal, sino más bien que se desarrolló por etapas, que tuvo fases, como todos sabemos, y que cada una de esas fases se determinaba por el tipo de situaciones que se presentaban, tanto de contagios, tanto si existía o no una vacunación, tanto si apenas iniciaba las medidas sanitarias. Es decir, no es una, aunque aquí lo estamos presentando como un fenómeno de pandémico, lo que estamos hablando es que durante esos 3 años, casi 4 años, en donde formalmente se habló de pandemia, es decir, donde las enfermedades tenían implicaciones no solamente locales, sino mundiales, pues en realidad se tomaron diferentes decisiones según el contexto, incluyendo cuando ya apareció la vacuna, ¿no? Y se puso a disposición. Entonces, esta es la pregunta de investigación, y lo que estamos pretendiendo señalar es justo analizar cuáles son los factores, ¿no?, que determinaron las acciones. Si bien es cierto que estaremos obligados a revisar las acciones, qué medidas, los números, si bien es cierto que eso lo tenemos que revisar, el foco principal son los factores. ¿Y cómo vamos a analizar esos factores? Es decir, ¿cuáles fueron las argumentaciones, cuáles fueron las defensas, los planteamientos que hicieron las autoridades frente a las diferentes medidas que se tomaban? O sea, partiendo de que en la entrada de la central de abastos se pusieron lonas enormes que decías: cuidado, estás entrando a una zona de alto contagio. Que eso, en términos comerciales, implicaba el desincentivar que la gente fuera a adquirir, y en sí mismo golpeaba la economía propia de los comerciantes que ahí se desempeñan, ¿no? Entonces, ¿por qué se tomaron esas decisiones? ¿Cuáles fueron los criterios que tuvieron que compensar? Y aquí estamos hablando, por ejemplo, fenómenos, obviamente el sanitario, pero también el político
el social y el económico, por decir los 4 referentes principales. Es decir, si bien nos enfrentamos a una condición sanitaria, las medidas que se tomaron no solamente tuvieron como referencia la sanidad, porque si ese hubiese sido el caso, prácticamente todo se hubiera cerrado para evitar el contagio. Pero la central de abastos no podía cerrar, o ¿por qué no se cerró más bien? Por su papel dentro del sistema alimentario que ya habíamos señalado a partir del contexto, de la situación contextual, ¿no? Entonces, digamos, ese es el objetivo principal. La hipótesis que estamos planteando es que las acciones que se implementaron por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y aquí nada más un paréntesis, nos referimos a la Ciudad de México porque es la responsable de la coordinación, no es una instancia federal, ¿no? En la central de abasto capitalina formaron parte, ojo, de una estrategia, es decir, que no fueron medidas aisladas, sino que tuvieron una lógica relacional entre cada una de ellas, y que respondió a factores sanitarios, socioeconómicos de la población trabajadora, así como justo de la importancia del sistema alimentario que representa la SEDA. Y que por supuesto estas medidas se alinearon, que ahí es otra vez cuando entramos al tema político, a una estrategia nacional contra la pandemia. Es decir, hay una vocación política muy cercana al gobierno federal por parte de quien encabezaba en ese entonces el gobierno de la ciudad, y por lo tanto se buscó alinear en ese sentido algunos criterios, ¿no? No ser prohibitivo, irse más a considerar los demás factores, ¿no? Entonces, digamos, se buscó alinear, pero también se pueden encontrar diferencias porque las hubo. Ahora, la metodología, en realidad esta va a ser una investigación cualitativa. No buscamos hacer estadística en este sentido, sino más bien cómo vamos a referir estos. Primero, nuestras fuentes de datos van a ser lo que públicamente conferencias de prensa donde presentaban las acciones, cómo las defendían, cómo respondían ante preguntas, cómo se defendían ante cuestionamientos e incluso descalificaciones de las mismas, las definiciones que ellos planteaban de qué implica esta fase, qué voy a hacer a partir de esta medida, por qué hago esta medida, por qué esta no, y directamente de las autoridades del gobierno. Aquí dependemos mucho de lo publicado, de lo registrado. ¿Por qué? Porque la complicación de la pandemia es que el investigador, aparte de haber sido, en este caso, un servidor, de tocar un tema que ya concluyó temporalmente, en realidad en los hechos era difícil acercarse a hacer una revisión por las mismas condiciones sanitarias, ¿no? Al lugar en donde se desarrollaron los hechos. Son estos argumentos, y por supuesto nutrirlos con entrevistas con las autoridades más cercanas que se pueda. Ya logramos concretar, ya se hizo una primera entrevista, tenemos el compromiso de una segunda con el entonces coordinador de la central de abastos, en donde nos va a permitir justo hacerle estos cuestionamientos y ver cuál era la lectura que ellos tenían en cada uno de los contextos, bueno, más bien de las fases de la pandemia y las medidas que se tomaron. Sin pretender ser redundante, aquí lo que sí nos interesa es que la central de abastos pues es parte de un parte vital del sistema alimentario. Ya dimos las razones, algunas de ellas, y la otra es señalar que una pregunta que llama la atención es ¿por qué no se cerró la central de abastos, ¿no? Obviamente va a tener que considerarse. Roberto, se termina el tiempo. Factores. Ok, bueno, sí, prácticamente ya cabe. Ese es el acercamiento, y sí, nada más quiero señalar que lo que ustedes leyeron es una aproximación, es un resumen muy escueto de lo que se ha trabajado como un protocolo de investigación. No tienen en sus manos un protocolo de investigación, tienen un resumen muy mínimo de ello. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos con la retroalimentación. En primer lugar, la maestra Cecilia López Ramírez. Adelante, maestra. Gracias. Hola, Roberto. A mí te puedo decir que me gustó mucho leer el trabajo. Me parece que sí está ordenado. Comenzando por el título, de manera general es claro y está en sintonía con lo que nos ofrece el texto.
Entonces, eso es importante, nos ayuda a entender. Nos advierte sobre un fenómeno que pone en riesgo el derecho de acceso a la seguridad alimentaria. Lo problematizas. Esto lo haces como para brindarnos un panorama contextual enfocado en la pandemia y de cómo se vivió. A mí me gustaría todavía, por ejemplo, que hicieras como parte de este contexto una escala, que lo veas como una escala internacional, nacional y local. Es decir, en dónde se sitúa el sujeto de estudio que tú estás observando, como es este problema de la pandemia en la Ciudad de México, en la central de abastos. Porque creo que hay todo un panorama más grande del que es resultado o que es parte esta central de abastos y las políticas que surgieron de ahí. No para que profundice, sino solamente para contextualizar. Eso a mí me parece que podría ser bueno. ¿Qué estaba en riesgo? Tú nos dices que lo que estaba en riesgo con lo que nos presentas es la estabilidad del sistema alimentario. Siempre como en un constante riesgo que puede afectarse por acontecimientos extraordinarios como el que nos muestras. Cuando te leía, estaba pensando en la gran crisis de Armando Bartra. Me gustaría que le echaras una lectura, te lo comparto si quieres aquí en el chat, para que te ayude quizá a contextualizar lo que estás haciendo, porque suena mucho a lo que nos dice Armando Bartra en ese texto de la gran crisis, que es pequeñito. Bueno, dices que, bueno, yo también creo que cabe explorar experiencias de manejo. Antes de, bueno, me estoy saltando de la problematización. Después de que tú problematizas, creo que valdría la pena explorar cómo se resolvió, por ejemplo, en algunos otros lugares, de manera breve, sin profundizar, para poder entender la disparidad o la similitud con el caso que nos presentas. Yo sé que este no es un caso, no es un estudio comparativo, pero vale la pena pensar que este conflicto o esta pandemia que tuvimos a escala mundial se resolvió de diferentes formas. ¿Qué hizo la particularidad del caso de la Ciudad de México, de la central de abastos, que fue paradigmático? ¿Cuál es el problema? Por supuesto que hay una problemática, por una parte, con una disyuntiva entre seguir operando por parte de la central de abastos, por reducir los riesgos de contagio, pero lo que está de por medio es seguir con una dinámica laboral por parte de quienes comercian, pero también la de los consumidores por seguir disponiendo de alimentos. Las decisiones del gobierno no pasan linealmente a un ente como la central de abastos, donde su vida es sostenida por relaciones económicas y políticas complejas. Es decir, una determinación en instrucciones sanitarias no pasa linealmente. ¿Qué conflicto hubo? Dices que vas a hacer algunas entrevistas con algunos líderes. Yo creo que vale la pena, sí, con actores principales, pero también tratar de entender con los mismos comerciantes cómo lo vivieron, cómo resolvieron, cómo tomaron acuerdos. Siempre en los conflictos de orden macro es la organización social la que sale adelante. ¿Cuáles fueron las problemáticas? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cómo lo resolvieron? A diferencia de otros lugares, ¿qué fue lo paradigmático de este lugar? ¿Cómo respondió? Creo que eso sería muy rico, no solamente como estructura de la investigación, sino para que nos cuentes cómo este lugar del que depende la seguridad alimentaria de una ciudad con N millones de habitantes, ¿qué dependía de eso? O sea, ¿qué dependía de su continuidad, de hacerlo sin riesgo, minimizando las muertes, la enfermedad, pero llevando a cabo
pues su razón de ser, ¿no? Que es comerciar y qué relaciones estaban ahí de por medio. ¿Cuál era la pugna? A mí me parece que tu pregunta de investigación es muy pertinente. Los objetivos también me parecen adecuados, pero me interesa mucho saber cómo se organizaron localmente. Si las autoridades hicieron propuestas, pero un margen de acciones antes de que llegaran esas instrucciones corrieron a cargo de los comerciantes o de quienes sostienen la vida de la central de abastos. ¿A qué se enfrentaron? Bueno, en general eso es lo que me pregunto de tu investigación. Creo que está bien realizada, en orden, me gusta, pero me gustaría hacerle más preguntas y me gustaría que tú nos dijeras en una escala internacional, nacional, como ciudad, cómo se encuentra, aunque sea que nos des un panorama corto, porque creo que el tema central lo vale, porque es un problema de mundial. Entonces, que nos digas cómo se coloca esto que nosotros observamos en lo local, en la esfera de lo mundial, ¿dónde se coloca? Eso es todo. Muchas gracias por su retroalimentación, maestra. Continuamos con la doctora María del Carmen Magallanes Méndez. Adelante, doctora. Siempre me tardo en entrar, ¿verdad? Pero bueno, ya estoy aquí. Y estoy aquí, nada más que... hola, Roberto. Mira, ahí voy, no voy a hacer muchos más comentarios, ya la maestra que me antecedió, pues casi dijo todo, pero te noto, a ver, aquí nos dijiste qué línea de investigación tomaste. En tu presentación dijiste una línea de investigación, algo de políticas. ¿Puedo responder? Bueno, políticas públicas internacionales, nacionales entonces, y su porque aplicación. en el documento que nos mandas tienes otra línea de investigación, Roberto. Sí, por porque favor. está ajustándose el protocolo. No, bueno, pues, porfa, unifiquen, ¿eh? O sea, eso no se vale. A mí me llama la atención de que no nos colocan alguna, como les dije hace rato a una de las jóvenes, que nos contextualicen, porque ustedes viven en la Ciudad de México, pero recuerden que es maestría, entonces lo puede leer más gente, que nos contextualicen dónde está, por un apartado donde está en la central de abastos, dónde se encuentra ubicada, etcétera, es que presentamos un resumen. No, espérenme tantito, ¿se acuerdan que no tiene que replicar? Por favor. Entonces, sí precisar, porque ustedes dicen central de abastos, sí, uno no sabe dónde está la central de abastos, entonces siempre precisar. Sí, te veo que traes aquí todo un documento, pero sin ninguna cita, y entonces eso en una investigación de maestría no se vale, no nos pusiste las referencias bibliográficas, entonces siempre se tiene que estar citando, porque no creo que del tronco pecho salga todo esto, ¿sí? Entonces, recuerden que no nos tenemos que apropiar de nada, de nadie, entonces, siempre colocar citas en una investigación. Cuando hace uno un ensayo, igual y no tanto, digo, porque sí tenemos que poner siempre referencias, entonces no veo ninguna referencia, ninguna cita, y eso falta mucho, Roberto. Y yo, a diferencia de la maestra, dice que está muy bien delimitado el problema, yo no veo tanto el problema, o sea, ¿dónde está la problemática que vas a tratar? ¿Sí? Fundamentada, porque sí estás diciendo en el título, si estás refiriéndote a que vas a analizar los factores que guiaron las acciones realizadas por el gobierno, pero la problemática en sí que tú viste para poder decir, voy a hacer esta investigación, O sea, siempre toda investigación parte de un problema. Donde no hay problema, pues ni para qué no podemos hacer una investigación. Entonces, en un apartado sí nos debes poner la problemática que tú detectaste para decidir hacer este tipo de investigación. Y pues sí, recomendarte que cites, eso sí falta mucho, citar, y por lo demás está bien, y poner siempre referencias bibliográficas. Está en una presentación formal, y entonces les dieron lo que era el protocolo, y tenemos que siempre respetar lo que nos dice la institución. Y los protocolos de investigación, que son
casi igual a nivel internacional. Por mi parte es todo, pero sí puntualiza, por favor, con bueno, por favor, no, si quieres tu asesor y tú, mis percepciones. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. A continuación, el estudiante Antonio Eloy Arce Valdés, quien es estudiante segundo semestre, nos presentará su trabajo titulado Los frutos comestibles en los mercados alternativos de la Ciudad de México. Adelante, Antonio. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla. Se ve, ¿no? ¿Verdad? Sí, se ve la pantalla de un A ver, ahora dispositivo. sí. Ajá, sí, sí se ve. Ok, bueno, pues agradezco la oportunidad. Vamos a charlar sobre el protocolo que estoy realizando de los frutos comestibles de los mercados alternativos de la Ciudad de México. Hay que mencionar que México es una fuente importante de producción y consumo de diversas plantas con diferentes usos, tanto medicinales, alimenticias y de ornato y forrajeras. Nosotros estamos localizados en el Valle de México, en esta gran cuenca, y a lo largo de su historia humana, pues hemos encontrado una gran herencia cultural y una gran riqueza biológica. El tema de los frutos comestibles tiene que ver básicamente porque algunos de estos que se consumen de la Ciudad de México no se sabe su origen, su uso o manejo. Por lo tanto, es vital e importante conocer cuáles son esas especies frutales comestibles que las personas consumen durante una temporalidad para la subsistencia de los mercados alternativos de la Ciudad de México. Particularmente, el mercado alternativo que voy a trabajar es el mercado de Tlalpan y el mercado del Ciem. Estos sitios están en las delegaciones de Tlalpan y en la colonia Roma. Parte de los estudios que quiero, bueno, que estoy desarrollando es conocer también las especies de árboles frutales, ¿no? Dado que los mercados alternativos son productos orgánicos de poca demanda y se desconoce pues el volumen de producción, el número de productores que ofrecen este tipo de productos en estos mercados y conocer la movilidad de parte de este trabajo. También pues comentar que los frutos forestales comestibles se utilizan para hacer bebidas refrescantes. Y en México tenemos aproximadamente unas 712 especies frutales. Si bien este dato refiere al registro de frutos comestibles, hace falta el conocimiento desde lo local y en particular sobre los mercados alternativos. Es importante hacer un registro para estos mercados alternativos de la Ciudad de México y tener el conocimiento sobre el origen y manejo por parte de los productores para conocer también la cadena de comercialización. Parte del trabajo que estoy haciendo, pues bueno, es preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son esas especies de frutos comestibles que se ofrecen en los mercados alternativos de la Ciudad de México, registrados durante un año, siendo propuestos como una alternativa a la seguridad y autosuficiencia alimentaria? ¿Y qué procesos de producción usan los productores en su cultivo? Parte de mi objetivo es contribuir al conocimiento de las especies frutales comestibles de los mercados alternativos para la seguridad y autosuficiencia alimentaria de la Ciudad de México.
Dentro de mis objetivos específicos es estimar la riqueza de especies frutales de 2 mercados alternativos, tanto bueno, el mercado de Tlalpan y el mercado del 100 de la Ciudad de México durante un año, documentar las cadenas de comercialización de estas especies frutales de los mercados alternativos, describir la dinámica social que existe entre compradores y vendedores de los mercados alternativos y hacer hacer los registros de las diferentes formas de consumo y preparación tradicional de estas especies frutales comestibles de los mercados alternativos. La hipótesis que manejo es si los mercados alternativos de la Ciudad de México ofrecen especies de frutos comestibles que producen a través de prácticas agroecológicas debido a patrones de comercialización y demanda y aprovechamiento. El método que que pretendo realizar es primero entrevistas semiestructuradas sobre venta y consumo, identificar a vendedores clave de estos mercados alternativos, hacer visitas a las zonas de cultivo de los vendedores clave, ¿no? Hacer una selección de estos vendedores. Y en estos sitios de cultivo hacer también otras entrevistas semiestructuradas sobre producción y consumo. Dentro de mis visitas a los mercados alternativos, lo que pienso hacer es también una recolección del material y en las parcelas de estos productores también hacer una recolección de material biológico para identificar algunas características morfológicas, si durante los estados de comercialización a lo largo del ciclo que voy a estar trabajando, la identificación identificar las cadenas de comercialización de algunos frutos comestibles y bueno, dentro de la recolección voy a hacer prensado y depósito al Herbario Nacional del Mechu con ejemplares de herbario. Hasta el momento he realizado unas 2 visitas al mercado del 100 y de Tlalpan, y yo he encontrado que algunos son productores que vienen de las localidades de las faldas del volcán Popocatépetl, de aquí entraron a estos mercados por medio de algunos contactos y han llevado sus productos de sus parcelas. Algunos de estos productores, cuando los frutos comestibles en sus parcelas ya no tienen, recurren al mercado, al tianguis tradicional de Ozumba, a abastecer para tener producto que ofrecer en estos mercados alternativos. Y no todo viene de sus parcelas, entonces es parte del trabajo que estoy registrando. Por ejemplo, la fayúa, que es un fruto comestible no nativo de México, que es una especie introducida del Brasil, se ha domesticado muy bien a la región de los volcanes, entonces es uno de los frutos cuya presencia ha tenido un valor significativo para los mercados alternativos. Con esto termino. Muchas gracias por tu participación. A continuación, vamos con los comentarios de la maestra Cecilia López Ramírez. Adelante, maestra. Gracias. Hola, Eloy. Bueno, primero, en el título, nos hablas primero de frutos comestibles, pero en otro apartado nos hablas de flora comestible. Entonces, quizá funcione unificar bien esa parte de primer momento. Sí, el título nos advierte que este trabajo estará dedicado a los frutos, a su descripción. Creo que, claro, puede ofrecer conocimiento sobre a lo que se le llama, a lo que te interesa, pero creo que en lo largo del texto no estoy encontrando una problematización.
porque en la investigación, si el trabajo solamente es documentar, pues entonces es un catálogo y ya. Pero creo que todavía no tiene como una problematización. Lo que nos dice es que, bueno, porque no se conocen muchos de los alimentos que están. Dices que los mercados alternativos son sitios de intercambio de producción cultivados por productores, pero a mí me parece que los mercados alternativos tienen muchas más cualidades que eso y que creo que sería muy interesante si lo abordas. No solo son algo por su cualidad de intercambio, son también una respuesta a la realidad, y es ahí donde nos encontramos con una manera de problematizarlo. ¿Por qué estos mercados alternativos existen? Son incluso una apuesta con una postura política distinta. Algunos son de comercio justo, tienen una misión y visión que contrasta con la realidad de los mercados convencionales. Algunos se llaman justos, 0 kilómetros, pero ¿a qué se le llama? Justamente si te centras en eso de alternativo, ¿alternativo a qué? Si desarrollas estas preguntas dentro de la investigación, yo creo que te puede dar mucha información para construir la misma. Dices que el propósito de este trabajo de investigación es conocer los frutos, pero estos mercados, como te decía, ¿de dónde surgen? ¿Por qué surgen? ¿Por qué son necesarios? ¿Y por qué alguien dice que vamos a hacer o que va a hacer un mercado alternativo? ¿Alterno a qué? Eso estaría muy interesante que te lo cuestionaras. ¿Cuál es la contraparte? Incluso puede ser un sistema económico distinto. Hablas del intercambio, pero también del aprovechamiento de pequeños productores o de producciones familiares. Es decir, hay mucho por conocer todavía en eso que llamas mercado alternativo. Y después nos dices que vas a hacer el estudio en el CIEN y en el mercado de Tlalpan, pero no justificas por qué lo vas a hacer ahí. Eso también me llama mucho la atención. ¿Hay más mercados alternativos en la Ciudad de México? Estoy segura que sí. ¿Por qué no los colocas? ¿O por qué estos dos te llaman la atención? Se vale decir, porque son los que tengo a la mano. Pero creo que por un asunto de transparencia metodológica hay que decirlo. ¿Por qué vas a analizar esos? Porque esos dos llaman la atención, porque esos son mercados paradigmáticos necesarios para esta investigación. Dices que las nuevas generaciones, me salté muchas cosas, pero dices que las nuevas generaciones desconocen que estos alimentos que existen en los mercados alternativos son una fuente de nutrientes con valor importante para su bienestar. Pues también es una afirmación que debe sustentarse. Si no, pues solamente dejamos de ser serios con la investigación. Yo creo que observas una realidad, pero ahora debes cuestionarle, tienes que hacerle preguntas. ¿Por qué existen estos mercados? ¿Por qué se denominan así? ¿Alternativa a qué responden? ¿Qué necesidad cubren? ¿Por qué los mercados tradicionales no cubren esta necesidad que sí cubren los alternativos? Yo creo que la labor de documentar los alimentos que ahí nos dices, incluso con su precio, características, de dónde provienen, sí es muy importante, pero también es importante observar la organización de estos mercados y por qué su pertinencia, es decir, por qué la investigación. Yo creo que incluso representan una economía distinta, una postura frente a la manera en la que comerciamos, en la manera en la que incluso se desperdician, ¿no? Por ejemplo, los alimentos. Yo creo que todavía puedes problematizar, justificar el estudio, pero con más elementos. Yo no encontré un conflicto, un punto de discusión central sobre el que irnos,
te decía, como elaboración de un catálogo está interesante, pero creo que hay que problematizar porque sí lo existe. Yo creo que sí hay una postura muy clara de quienes llevan a cabo este comercio o de quienes participan de estos mercados alternativos, porque algo los hace diferentes. Incluso, por ejemplo, decir, nosotros no usamos ingredientes químicos de conservadores, por ejemplo. Es una postura incluso con el medio ambiente, es decir, tiene un entramado mucho más fuerte. Es mucho más profunda la postura ante la creación de estos espacios. Me parece interesante. Creo que le puedes preguntar muchas más cosas. Gracias, Eloy. Muchas gracias por sus comentarios, maestra. A continuación, la doctora María del Carmen Magallanes Méndez. Adelante, doctora. Hola, Antonio. Gracias, maestro. Antonio, ¿qué estudió? Soy biólogo, estudio, mi formación es no biología. Con razón. Sí, entonces sí puede manejar ya lo que le iba a decir. Bueno, no, tampoco me voy a extender mucho porque la maestra también que me antecedió, pues ya lo dijo, ¿eh? Mi estimado Antonio, sí, como que le falta problematizar, sí le falta usted pensar bien qué es lo que va a hacer, ¿sí? O sea, que no se meta tanto no se extienda tanto, sí le falta problematizar. El título, acuérdese que el título lo podemos cambiar en cualquier momento. Sí me llamó la atención los frutos comestibles, pues casi todo lo que se vende en los mercados se come, ¿verdad? Entonces sí me llamó la atención de los frutos comestibles, porque también en los mercados tenemos verduras, etcétera, ¿eh? Sí, sí me llamó la atención que mercados alternativos, o sea, yo ahí sí no lo conocía aquí en Toluca, un mercado alternativo, pero aquí aclara bien, de la Ciudad de México. Entonces yo creo que ahí sí buscarle punto con sus tutores, sus asesores, buscar otro término, usted mismo proponérselo, ¿no? Otro título, pero que no vaya a perder la esencia de su trabajo y problematizar, definir bien qué va a trabajar Antonio, porque estaba interesante, ¿eh? Está muy interesante también yo podría, no sé, como dijo la maestra, el mercado justo o el consumo sostenible, no sé, que se vende o no sé, en los mercados alternativos y definir qué es un mercado alternativo, porque yo sí no sé a qué se refiere con el mercado alternativo, ¿eh? Entonces, y le falta también poner el por qué lo está haciendo, ¿eh? Dice aquí, el propósito de este trabajo de investigar es conocer los frutos, bueno, y checa la redacción, los frutos, ahí yo pienso que le falta un qué, se comercializan en 2 mercados alternativos, en 2, aquí dicen 2, yo siento que ahí es en los, tales como el mercado alternativo El 100, sí, el mercado alternativo de Tlalpan. Entonces, no sé, a lo mejor hasta poner como un mapita donde ya vaya colocándolos, porque les vuelvo a repetir, acuérdense que las investigaciones es para el público en general, usted porque ya sabe dónde está este mercado alternativo El 100, pero nosotros no, el público no, o el mercado alternativo de Tlalpan, de la Ciudad de México, ¿dónde está Tlalpan, no? Entonces sí le falta así puntualizar, pero primero ver lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, dice aquí, además de documentar formas de cultivo de los frutos que son comestibles de las huertas o parcelas de los pequeños productores, no, definir bien qué va a hacer, no nada más documentar huertas o parcelas, sí, sino yo creo que no se meta tanto en documentar las huertas o parcelas de los pequeños productores, porque hace rato usted mismo indicó que muchos venían, si no entendí mal, como de Ameca, hasta me fui en mi cerebro para allá, o sea, que no son de ahí mismo de la Ciudad de México, sí, como la otra joven que sí nos decía que eran de Tlalpan y Milpa Alta, aquí usted no nos dijo en la presentación como que venían de otros lugares. Yo creo que sí acotar más que lo que quiere, como decía la maestra, ella es antropóloga y bueno, lo explicó bien, de que yo creo que nada más lo referente a mercados alternativos de la Ciudad de México estaría muy padre. No se meta, por ejemplo, bueno, es mi apreciación,
Dice aquí que va a entrevistar, bueno, nos dice que muchos de los productores emplean técnicas agroecológicas. Ya no se meta, porque aquí no nos explica lo que es la agroecología. La agroecología no nada más es utilizar un tipo de abono que es la lombricomposta y el bocaje, que tampoco nos explica qué es la lombricomposta y qué es el bocaje. Acuérdense que usted es biólogo y sí comprende esos términos, pero mucha gente no los comprende, pero la agroecología va muchísimo más allá. Tenemos a la hidroponía, tenemos varias técnicas que incluso yo las estoy aplicando aquí en un pequeño invernaderito que tengo, y ya desde hace varios años tengo mis prácticas agroecológicas, pero va mucho más allá de estos dos abonos que se les agregan. Entonces sí, o no se meta tanto, o tener los apartados bien claros, ¿sí? Ya no sé explicar. En los mercados alternativos de la Ciudad de México, ya enumero usted cuántos, se utilizan técnicas agroecológicas. Define el término agroecología. Aquí sí tenemos que echar mano de la FAO y también de México, para ver a qué se refiere con la agroecología, y ya después ir ya redactando lo que tiene aquí. Y dice, cuando tienes excedentes, le digo que cheque bien la redacción, de producción elaboran algún tipo de mermelada, lo que refleja en las recetas tradicionales. O sea, como que ya no se meta tanto ahí, que vienen de los abuelos, o tener apartados muy definidos para esto. Porque si no, está revolviendo todo, mi estimado. Y acá, por eso le pregunté qué era, porque aquí se nos da los términos, por ejemplo, del durazno, que nos da los términos científicos, pero también quién nos dijo, o sea, no nos dé tanto, no lo revuelva, porque nos está revolviendo. Usted nada más se va a las frutos. Yo sugeriría que a los mercados alternativos, y le vuelvo a repetir, en los mercados alternativos yo creo que venden hasta hortalizas. Aquí nos da que hasta el aguacate Hass. O sea, no, como su compañero, igual usted no me cita nada. O sea, acuérdese que se tiene que citar y después poner las referencias, como las jovencitas que pasaron primero, que ahí sí traían citado y referenciado. Usted no nos están citando ni referenciando. Y entonces tienen que citar, pero sí le falta problematizar más lo que quiere hacer en su trabajo. Yo cuando estaba hablando, la maestra, y usted también, pues me imaginé que usted también puede unir su propuesta con la Agenda 2030, etcétera, o sea, que le dé también mucho más no sé, realce. Y luego acá también hasta nos pone usted a Yecapistla, mis queridísimo, que aquí ya es estado de Morelos, donde traen ¿cómo se llama? La asesina, sí, no mal recuerdo. Entonces ya nos está metiendo diferentes productos, ya no nada más está refiriendo a los frutos comestibles, Mejor, como dijo la maestra antropóloga, ver o dar nada más agarrarse usted sobre mercados alternativos. La sugerencia, porque aquí ya nos está metiendo hasta Yecapistla, que yo siento que de ahí usted se refiere a esta asesina, porque no sé si traigan algún producto de allá, pero sí, como que le tiene que estar usted dando mayor formalidad, mayor concreción, y no se me expanda tanto, Antonio. Sí, y no nos habla usted de la milpa intercalada, ¿no? La milpa, ya no nos tiene usted que decir que es intercalada con árboles frutales, porque la milpa es eso, la intercalación, que intercalan árboles con no sé, haba, etcétera, de acuerdo al tipo de clima, Entonces ya no nos tiene que decir, pero lo tiene que definir de acuerdo a un autor, porque no nada más de usted, y aquí está mal, la milpa intercalada con árboles. Eso es la milpa, cuando se intercala. ¿Sí? Entonces, sí le tiene que usted dar, va muy bien. Yo siento que es un tema muy padre, que a mí, como tengo mi huertito agroecológico, sí me gusta, y sí me gusta, y usted dijo, sí mencionó algo que quiere también, no sé, como que explicar la cadena de producción. Entonces, que sería como una alternativa. Pues sí va bien, sí, pero sí acotar, Antonio, y no meterse a los frutos, porque aquí ya se metió hasta con la asesina, etcétera, con las mermeladas. Entonces, yo creo que nada más ver por los mercados alternativos, y siempre colocar las referencias, bueno, citar en el cuerpo del trabajo y colocar las referencias, Antonio, pero
para mi gusto también va bien, ¿sí? Pero sí le falta concretar un poco más, Antonio. Va en el segundo, apenas en el segundo semestre, entonces le falta, como todos pasamos por ese sufrimiento de que acotar. Usted es biólogo y le va a ser fácil, Antonio. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Ándele. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario y Castellanos. En este coloquio se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos, académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches. Otro modo de ser humano libre, otro modo de ser. Muchas gracias por su asistencia.